Muy buenas tardes, de regreso nuevamente le damos la bienvenida e iniciamos con las conferencias y paneles de la tarde con la sesión Gas LP en los sectores comercial e industrial que nos dictará el consultor experto de Colombia, el señor Cristian Rafael Jaramillo Herrera, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, señor, ya adelante. Buenas tardes a todos. Primero que todo, Gasnova, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Ahora que estoy del lado del sector privado, yo creo que a mí Cristian Rafael Jaramillo Herrera me decían cuando me regañaban. Entonces. Pero bueno. La conversación la presentación tiene por objeto realmente poner a rodar una conversación que va a estar moderando Juan Manuel después. Entonces no va a ser necesariamente una cosa con los insights inauditos, sino sencillamente para iniciar una dirección de conversación con algún editorial, esencialmente. Ese es como el objetivo. Entonces y es un mensaje que en muchos sentidos yo creo que se ha estado hablando mucho durante mucho tiempo, cada vez está cogiendo más fuerza. El mensaje general es hacia dónde crece el GLP, no necesariamente qué tiene, cuáles son sus bases seguras, sino hacia dónde crece, y en este caso, hacia dónde crece en el contexto de la transición energética, que es lo que todo el mundo nos dice que ya estamos, o que viene, o no sé muy bien cómo es la cosa. Entonces, es corta, y ojalá controversial, porque si no, no va a servir para poner a andar esto. La primera... El contexto grande que quiero dar es esto de, pues la idea es que crezcamos en mercados de alto valor, sin descuidar la base segura que tenemos en Colombia, pues, que tiene un rol social muy importante, pero tratar de crecer en mercados de alto valor, pero ahora eso pasa en el contexto de la transición energética. Y yo creo que ya todos tenemos claro que la transición energética, por mucho que le diga a uno que hay que planear una senda y que caminar la senda, eso es todo menos una senda. Eso es más bien como un baile rocoso, como una montaña rusa. Eso va a ser un proceso bastante desordenado, en el que uno puede tener más o menos claro hacia dónde quiere ir, no tiene muy claro cuáles son los ingredientes de llegar allá, pero sobre todo en el camino es rocoso. Y eso, para el GLP, es bueno, porque abre espacios. Y ahí vamos a ir más adelante. Yo quisiera editorializar un poco más en otra cosa, y es que formalmente hablamos de una transición con unas metas a 2030, con unas metas a 2050, net zero. Cuando uno ve las simulaciones de cómo es la senda de transición energética, tanto las que se han hecho ya en Colombia, hay varias personas que tienen modelos de tratar de estimar lo que implica, cuáles serían los ingredientes, qué tendría yo que tener para lograr estas cosas, como las que se hacen a nivel mundial. Uno las ve y la conclusión, que puedo equivocarme, pero si a mí me preguntan hoy, yo sencillamente diría, eso no va a pasar. Esa senda no es comestible. Eso no quiere decir que no vaya a haber una transición energética, pero no es con la meta del 2050. Hay gente que ya dice, no, venga, deberíamos hacerlo, pero al 2070, más o menos lo mismo, pero al 2070, incluso le ponen números. Yo no entiendo qué significa planear una senda hasta el 2070, eso es una distancia en el tiempo muy larga, pero lo que están diciendo es, entonces, ya vimos que esto es mucho más desordenado que lo que daría la impresión cuando le están a uno diciendo que lo planearon, y como les digo, desorden, bueno para la gente que quiere crecer, oportunidades de mercado. Y dos, esto no va a ser una cosa de 25 años. Esto es una cosa de los próximos 45. Y en el mundo de lo que estamos hablando, 45 es, por lo pronto, esto es la realidad que vamos a enfrentar. Y eso es una buena señal porque le dice a uno que los planes que uno haga asociados al proceso de transición, pues no son planes de mediano plazo, ni siquiera son planes con vocación de mucho tiempo. Vaya uno a saber qué pasa en el 2060. Entonces, ese es el contexto en el que quisiera poner todo el resto de la discusión. Es tal vez lo único que es distinto frente a los mensajes y a las cosas que se han dicho desde hace mucho rato y que ya se están haciendo en el sector de crecer en segmentos de alto valor. Y es entorno súper desordenado,
muy impredecible y un entorno que no es una cosa de los próximos 25 años, es lo que va a pasar tanto en el mundo como en Colombia durante mucho más de 25 años, porque la transición no va hasta el 2050. Bien, entonces, en el contexto de la transición, resulta que en el tradicionalísimo trilema energético, empezamos con mucho emberraque a darle mucha importancia al tema de sostenibilidad, por eso la transición. Nos fuimos hacia el lado de la sostenibilidad y nos vino y nos mordió de mala manera el tema de seguridad energética en los últimos años. Esa es la fuente de desorden reciente, en particular en el mundo del gas natural. Y en ese contexto, sencillamente por el estrés adicional del desorden y la impredictibilidad, que no es solo en el sector energético, es en ingresos, en todo, pues hemos visto un incremento de la presión por temas de equidad. Tenemos un gobierno en el cual el tema de equidad es, por lo menos formalmente, el centro de lo que está haciendo. Esto se va a estar moviendo. En estos, dije yo, 45 años, por lo menos que se va a durar este proceso de transición, vamos a estar saltando de más acá, más allá, énfasis aquí, énfasis en el de acá, con mucho desorden. El GLP, cuando uno ve los planes que se han hecho de la hipotética transición ordenada que hubiéramos tenido, uno ve que hablan de gas y no dicen gas natural, no dicen GLP. Y hablan de gas y todo el mundo inmediatamente converge a hablar del gas natural porque tiene unas características de emisiones más chéveres, etc. Muy poco, es una planeación de mediano y largo plazo, muy poco se encarga uno del problema más operativo de que la logística del gas natural es la pesadilla. Es una logística que tiene plan A y prácticamente no tiene plan B ni plan C. O el plan B es supremamente caro. El LNG implica unas infraestructuras costosas y muy grandes, irán haciéndose más baratas, pero son difíciles. Entonces, en ese sentido, maravilloso si uno piensa por el lado de sostenibilidad y medio ambiente, pero por el lado de seguridad, pues uno empieza a sufrir. Y ahí hay un espacio para el GLP. El GLP es manualito, llega donde no llega el otro. Eso siguen siendo las virtudes del GLP. Lo que pasa es que esas virtudes van a poder colonizar mercados de más alto valor. ¿Por qué? Porque en el entorno desordenado, los otros energéticos van a empezar a tener, yo ni siquiera sé si van a estar en precios estabilizados más altos, no sé si el nivel de precio va a ser muchísimo más alto, pero sí van a ser mucho más volátiles. Porque todo el mundo, por decreto, se puso a la tarea de ponerle presión a la cadena de suministro de unos energéticos supuestamente limpios. Eso va a causar que los mercados de esos energéticos limpios sean una pesadilla por la presión que hay de demanda, tanto en la cadena de energía eléctrica y los suministros para energías renovables no convencionales, como en el gas natural. Entonces, la competencia natural del GLP va a estar en mercados rocosos, muy picados, y el GLP en principio no tiene con qué ganar ahí, porque es manualito, porque la logística es más sencilla. En mercados de alto valor, que típicamente están dispuestos a hacer la inversión de infraestructura para gas natural o para otros energéticos, el GLP, digamos, entraba en desventaja, pero si esos otros energéticos se vuelven poco confiables, muy impredecibles, pues ahí estamos nosotros. En Colombia, pues tenemos un espectro más limitado de lo que estamos haciendo, pero está creciendo, afortunadamente. Seguimos teniendo una base segura, porque tiene un rol que el gobierno sobre todo interpreta como un rol muy específico, el de llegar a los hogares pobres. De ninguna manera uno suelta eso. Yo entiendo que este año, digamos, hay tranquilidad sobre la discusión de los subsidios. Seguramente vendrán momentos de abrir esa discusión otra vez, pero en general están tranquilos, eso no es la preocupación y por favor, pues eso no es algo que uno pueda descuidar. Esa base está cubierta, debería seguir cubierta. La pregunta es si aprovechamos el entorno rocoso de los demás energéticos y colonizamos otros espacios de alto valor. ¿Cuál es el potencial que ven los que piensan que la transición es ordenada? O sea, cuando alguien se sienta a planear la cosa y la piensa como ordenadamente, ¿qué potencial ve? Pues hay un potencial en el tema de sustitución de leña, que es esencialmente el mismo nicho de siempre.
Pero hay un potencial en transporte que con placer he visto que ha empezado a desarrollarse, digamos, el AutoGLP y el NautiGLP son unas alternativas bien interesantes. Y hay un potencial en industria, en el agro, que en otras partes del mundo se explota bastante. Entiendo que en Colombia también hay sectores del agro que están empezando a utilizar GLP o lo ven ya como un combustible preferido. Lo bueno de los dos de allá, o lo que debería ser lo bueno de los dos de allá, y lo que uno debería tratar de hacer con los dos de la derecha, es no depender del gobierno. Son segmentos de alto valor, no están pensados para vivir de subsidios, tienen en la cabeza del planeador, es una cosa completamente distinta a pesar de que sea el mismo energético, pero ahí uno debería tener una mentalidad de yo no le pregunto al gobierno qué quiere, yo abro mi propio mercado. Eso es un poquito distinto de lo que ha sido, como digamos, la mentalidad tradicional de qué es lo que tengo que gestionar como sector desde el GLP. Uno debería empezar a pensar más, yo me voy a independizar de las políticas de gobierno para los segmentos de alto valor. Los segmentos de alto valor le pegan al trilema, ayudan en todas las fases del trilema, caben perfectamente en la discusión de transición energética. Como está hoy el GLP, ¿emite más gases de efecto invernadero? Sí, pero emite menos que las alternativas que estaría sustituyendo en buena parte de lo que es difícil de sustituir. La discusión siempre ha sido, oiga, yo tengo un competidor que es el gas natural que tiene por allá unos subsidios, yo tengo la gasolina y el diésel profundamente subsidiados, pues yo creo que eso se va a desaparecer. Ya la gasolina la estamos viendo, el diésel va a ser más doloroso que le quiten los subsidios, pero eso se viene. Eso va a ser intenible, digamos, a la vuelta de 5 años ya tienen que haber desmontado buena parte de eso. Y el gas, como les digo, pues es una logística que es una pesadilla, que no tiene plan B, por decirlo de alguna manera. Entonces, se abre el espacio, hay es que ir a colonizarlo. Y cabe dentro de los 3 pilares que tienen que estar en la transición. El pilar de sostenibilidad se volvió más importante por un rato, pero ya nos devolvimos al pilar de seguridad y el de equidad nos va a empezar a morder bien duro pronto. ¿Qué haría uno, digamos, para la ampliación del GLP, del mercado de GLP en Colombia? Y aquí es el lugar en que uno empieza a cometer un pecado, porque la premisa sería, esto es lo que haría alguien que estuviera planeando el proceso, pero precisamente lo que estamos diciendo es que más que un proceso planeado es un proceso agresivo de una oferta que trata de ir a crear una demanda. En otras palabras, no un proceso planeado, sino un proceso de, no sé, amárrese duro y salga a conquistar el mercado. Pero uno diría, ahí tiene que estar jugando la política pública, que debería sencillamente soltar, quitar subsidios. Creo que eso va a pasar con la gasolina y el diésel, por lo menos hasta el punto en que ya uno los pueda colonizar. Somos más limpios que la gasolina y el diésel en transporte, menos que el gas natural, pero el gas natural va a ser difícil. Que suelten, que sencillamente quiten los subsidios, y yo creo que eso va a pasar, y que de alguna forma se elimine esta idea de que el GLP es para los pobres. Yo no sé, esto es como una cosa de, sí, el GLP tiene una función social y eso nos debería poner un chulito adicional, como una medalla adicional, pero el GLP no es solo eso, no, el GLP es un energético de alto contenido calórico y con una logística flexible, es sencillamente una solución conveniente. La regulación, de nuevo, para efectos de los mercados que estamos hablando es más un cuento de libere, no de regular. No podemos depender de un solo productor, eso no tiene futuro, porque si algo le importa a ese mercado privado es que no le digan que eso depende de si el productor puso o no puso cantidades esta vez. Toca separarse completamente de ese espacio, que sigan regulando lo de la producción para los hogares aislados, pero no esta, segmentar los mercados, y el grueso del esfuerzo es en las empresas. Es un poquito distanciarse de lo que el gobierno dice para el tema de crecimiento en alto valor, como destetarse. Y ese es como el mensaje con el cual quiero poner a rodar la bola.
La transición energética lo que abre son oportunidades. Al resto de los energéticos, sobre todo los que la transición dice que son muy chéveres, se les van a volver los mercados súper complicados, volátiles, difíciles, y cuando eso pasa, uno entra y coloniza porque uno es más manualito, llega a todas partes, y de todas formas tiene ventajas frente al diésel, por ejemplo, frente a la gasolina. Y gobierno, gracias, pero nosotros somos los que tomamos la iniciativa. Eso es.